Las sierras de Ancasti son parte de las sierras pampeanas y se encuentran a unos 900 metros sobre el nivel del mar. El clima es templado y húmedo con un promedio de 400 milímetros anuales de precipitaciones y con marcada diferencia estacional de temperaturas. Fitogeográficamente corresponde a un ecotono. Predomina la vegetación del Chaco serrano con molles, quebrachos, tuscas y en las quebradas cebiles y matos como elementos dominantes. Se pueden encontrar también palos borrachos y epífitas que descienden de las yungas y cardones que provienen de las regiones más áridas. El estrato arbustivo es denso y variado. Me llamo Romero Pablo Lidia de Quiroga, tengo 65 años y yo nací en la localidad de Ipica, departamento Ancasti, y me he nacido y me he criado acá en este campo. Y bueno, y de ahí yo trabajo en un asunto telar rústico, trabajo en lana de oveja, lana de llama, lana de coyollo, que es lo más importante. Es una mariposa. Después mariposa pone huevito y de ahí nacen los gusanitos, que son negros y con rayitas rojas y blancas. Más o menos una dimensión de 10 centímetros y bueno, un espesor de 5 centímetros será de diámetro, ¿no? Y bueno, después ese gusanito hace la casita en una rama, por ejemplo. Él con la saliva de él hace primero la armillita del coyollo en el palito y de ahí baja para abajo y se agarra de la parte de abajo él y se comienza a liar él, liar con la boquita, con la salivita de él, y se llega a formar el capullito, que ya es el coyollo que le decimos nosotros. Bueno, después ese gusanito se hace mariposa, es una mariposa bonita. Y para hacer el proceso de este coyollo, usted agarra a servir la ceniza y la deja que se clarifique. Entonces saca esa ceniza clara, esa agua clara de la ceniza y le echa en otro tarro que por supuesto se asiente toda la ceniza abajo. Entonces usted agarra y de ahí lo echa en un tarrito, se le corta la armillita a los coyollos, al capullo mejor dicho, pero dejándolo cuando ya se vuela la mariposa, recién tan livianito, recién se lo va a servir. Entonces, cuando usted lo echa a hervir, antes que comience a dar el primer hervor, usted con un palito lo va hundiendo así para abajo a los coyollitos, a los capullos. Entonces ese se va cocinando parejo. Y porque todos se levantan arriba del agua. Cuando ellos están cocidos, se caen abajo y ya no se levantan. Entonces usted pilla un hito, lo aprieta, está blandito. Ya lo saca con todo cuidado, sin estar mezclándolo así, como mezcla cualquier cosa, como mezcla el guiso, no. Se lo hunde con el palito. Entonces después usted lo saca, lo echa en una palangana, con todo cuidado, le saca el agua primero, la ceniza, le pone en una palangana y con la palangana usted agarra, le echa el agua encima de los coyollitos y lo va apretando así que se le vaya saliendo toda el agua sucia, con todo despacito, ¿no? Después cuando ya ve usted que le sale toda el agua sucia, usted lo pilla el coyollo, lo echa en la mano, en su mano y lo aprieta. Aprieta así despacito, para que se le vaya volcando la. Después agarra un género y lo pone a los coyollitos mojados, lo pone en el sol, que se oreen bastante, no seco, ni mojado, ¿no? Que estén oreaditos. Por ejemplo, es ya el coyollito que está hervido. Entonces usted le tiene que buscar de este lado, que es la boquita del coyollo, ¿ve? Entonces usted la comienza así despacito, sin estropearlo porque es una cosa muy fina. Y le comienza a hacer así, ¿ve? Entonces usted lo da vuelta, ¿ve? Mete el dedo así y lo da vuelta. Y usted lo agarra con toda paciencia, le saca todo esto, ¿ve?
así. Lo saca así, todo esto que ve usted que tiene esta. Entonces, ya cuando esto ya no tiene nada de estas champas, usted ya cuando lo agarre lo refrega así. Y si lo ve seco, con su saliva usted le hace así. Entonces, si lo ve que está medio seco, le hace así. Y mientras tanto, esa humedacita, usted la va mojando, la va refregando, ¿ve? Así con sus uñas, así. Entonces, y sigue nomás, así, y lo sigue así. Después lo da vuelta así, ¿ve? Otra vez como está así, y lo hace así, ¿ve? Todas esas durecitas que ve que tiene, usted con sus manos le hace así. Cuando ya lo ve blando a este, ya está casi blando, así ya lo utiza así, ¿ve? Ya cuando está casi blando al todo, por ejemplo, así, ¿ve? Usted cuando le ve una durecita, ¿alguien? Le vuelve a poner así un poquito de su salivita, porque si usted lo moja con agua no se le va a ablandar. Pero si ya cuando está así, usted lo hace así, ¿ve? Y lo comienza a sacarle ya la lana. Y usted, por ejemplo, si no le quiere dejar esas durecitas, por ejemplo, esto que se le llama ya del lado de la boca el cuello, usted lo pilla así, ¿ves? Lo va sacando así. Ya queda esto y ya lo tira, ¿ves? Entonces le queda esto, ¿ves? Y ya está prácticamente todo el capullo tizado. Que eso se llama tizar, el capullito. Entonces usted ya cuando está esto así, ya usted lo hace así para hacerle ya que se llama el cadejito para hilar. ¿Ves? Usted, a medida que va hilando, usted va viendo estas durecitas y le saca así, ¿ve? Todo esto. Y sigue así, trabajándolo, usted con ¿ve? Todas esas cositas se le va formando. Usted la va viendo ahí lo que ya está, que no le estime. Mire todo lo que le da un capullo. Ahora ya lo tiene que hacer la rosquita que le decimos. Entonces usted agarra así la mano y la saca. Y le va envolviendo así, ¿ve? Entonces cuando usted quiere hilar, tiene la facilidad para ponerle en su puño. ¿Ve? Entonces cuando ya termina, usted para que no se le enrede y separa, esta es la puntita, la mete así por ahí, así, entonces queda así para que entonces. Cuando usted tenga que hilar, lo tiene que meter así en el puño a la rosquita esta. Entonces ya le tiene que sacar esto así y prende en el uso. Como lo va a hilar. Entonces usted esta la tiene que poner en el puño para que entonces no se le enriede. Y la lucita le tiene que atar así ahí. Y ahí. Entonces usted ya, por ejemplo, si quiere hilar bien finito, lo va a hilar bien finito porque ¿ven? Bien. Y esto, por ejemplo, usted cuando mientras tanto lo va a hilar, tiene que hacerle abrirlo hacia a la rosquita para que lo hile, ¿ven? Y todo tiene que ser muy miniatura, este uso es largo todavía, tiene que ser más finito para que entonces, porque como el hilo es tan delgadito, entonces todo tiene que ser adecuado al hilo. Y usted también lo puede hacer un hilo grueso, ¿ves? Usted lo quiere hilar. Pero yo siempre hilé hilo delgadito, finísimo así. Puede ser más finito todavía que este. Después de llenarlo, por ejemplo, a este uso, que se le pone así la pancita al uso grande, el rollito aquí cuando ya lo siente pesado, usted que le corta el hilo, ya no puede seguir hilando más en esto. Busca otro, hay que tener dos. Entonces, se hila el otro. Y cuando ya está más o menos la misma grandura que tiene el hilito envuelto en este usito, usted lo agarra, a los dos usos los pone juntos. Y los ovilla, saca un ovillo y lo pone de dos a la par y los ovilla. Y después ya se lo pone en otro uso como este y se lo tuerce. Usted ve que todo esto
tiene como si fueran rayitas, porque los gusanitos se alimentan de cada monte, le da un color. Por ejemplo, el ancoche es un color, por ejemplo es este color, ¿ves? El molle que le decimos nosotros, muy tonto, da este color. El quebracho da este otro color. Este, por ejemplo, ¿ves? Este es el molle tonto que le mostré hace rato. Es este. Y este es el ancoche, ¿ves? Y ahí, por ejemplo, ellos se crían en el quebracho, en el ancoche, en el lecherón. Por ejemplo, mira, esta listita que está casi blanca ahí, son de lechico, lecherón, como le quiero decir. Yo esto, cuando yo tenía 8 años, sabía ver a trabajar a mi abuela, a la madre de mi papá. Ella trabajaba en esto, pero ella no me enseñó a mí. Yo me fijaba porque me gustaba de chica estas cosas a mí. Y yo, por ejemplo, después me gustaba hilar, quería yo tener, de chica tenía esa vocación yo del telar. Y hasta lo presente. Después la vi trabajar a la señora esta, Salomé Quiroga, que ya falleció, y ella, que ahora en realidad ella viene a ser mi cuñada, ella sabía trabajar. Entonces yo la veía trabajar a ella y yo con verla trabajar a ella me aprendí. Después cuando yo era ya como de 15 años yo sabía hacer ponchos, mantas, fresadones de lana de oveja, todas esas cosas. Y bueno, y ahora hasta lo actual, yo crié mis hijos con este trabajo, que ustedes mismos ven en el campo donde yo vivo, la distancia que es, de lejos de todo, ¿no? Bueno, y entonces, por eso le digo yo que este trabajo es muy hermoso para cualquiera persona que quiera aprender, que yo, de mi gusto, le enseñaría. Ninguno de mis hijos ha aprendido, ni las chicas, ni los muchachos tampoco, porque eso puede hacerlo el varón también, puede aprender el varón. Yo sabía tener un tío que sabía trabajar en eso. Trabajaba, tenía criadero de eso. Y se puede, teniendo cómo se puede hacer un criadero de estos bichitos. Pero aquí en el campo, para mí ahora ya antes había de muchísimo, ahora es más trabajoso, porque ahora no hay casi, es muy lejos. Y entonces ya no se trabaja como antes, que se hacía ponchos, mantas, todo cosas grandes. Ahora, para lo que alcanza para hacer bufandas, bueno, para hacer mantitas sí puede ser también, pero para poncho ya no. Mire, si yo para hacer esa bufanda, al menos son 480, más bien, más y no menos, del capullo para hacer. Los textiles realizados con seda nativa son producidos con una tecnología que se transmite de manera oral desde hace 200 años. Esta tecnología, como el producto, corren el riesgo de desaparecer, porque es conocida y practicada por pocas personas mayores de 60 años. Las larvas de las mariposas productoras de seda nativa se alimentan de distintos tipos de plantas autóctonas. Esta especie en particular se alimenta de Valesia glabra y Sapium hematospermum. En vistas a comenzar un emprendimiento productivo, es de vital importancia conocer tanto la biología como el comportamiento de las distintas especies de mariposas, así como evaluar la cantidad y la calidad de la seda que producen.